Goberna América Latina. Escuela de Política y Alto Gobierno. Bueno, acaba de pasar la elección presidencial en Argentina, una elección muy atípica y particular. Utilizo estos dos adjetivos básicamente porque ha ganado un presidente, el primer presidente aquí de la historia democrática contemporánea, tras el recupero de la democracia, que no es ni peronista ni radical, vale decir que es de alguna manera un representante de la nueva oferta del nuevo sistema de partidos que se va gestando, un sistema de partidos que de ninguna manera está estable y quizás tampoco permanezca estable, pero que sí representa toda una novedad. A su vez también ha significado una elección atípica, porque es la primera elección que, tras la modificación de la Constitución y la instauración del sistema de balotaje, se estrena esta institución en la Argentina. Es sumamente interesante. Atípica también porque incorporó de alguna manera la institución, aunque no establecida por ley ni garantizada hacia adelante, pero creo que con un alto consenso en la cultura democrática argentina, del debate. Hubo dos debates, uno en la primera vuelta, en donde no participó en ese momento el candidato que iba primero en las encuestas, y un debate que fue por lejos el más importante en el balotaje, que tuvo picos de audiencia históricos para la televisión argentina, superando los 50 puntos. En esta particularidad también hubo otra novedad, que es que se enfrentaron o chocaron campañas electorales que tuvieron que no tan solo sortear algo así como una trayectoria de enorme competitividad. Hasta el último día nunca se supo quién ganaba, nadie era el candidato ganador desde modo muy temprano, más allá de que uno y otro fuese favorito en distintas instancias, desde la primaria, pasando por la primera vuelta y también en la segunda vuelta. Pero de alguna manera también lo que decía es que chocaron modelos de campaña electorales, una campaña electoral más bien del siglo pasado, clásica, convencional, de superproducciones, con movimientos, movimiento de alguna manera asociado a la estructura política partidaria. Me refiero a la campaña del Frente para la Victoria, que representa aquí en Argentina al peronismo, o al Partido Justicialista también. Y por otro lado, una campaña electoral, yo diría, en franca consonancia con el siglo XXI, por parte de Cambiemos, que fue la alianza que llevó adelante a Mauricio Macri, que posibilitó a que Mauricio Macri sea el presidente de los argentinos. Y en este contraste de estilos, de alguna manera, lo que se representó fue como la campaña electoral modelo siglo XXI, como la llamo, trabajó básicamente sobre menores estándares de producción, trabajó sobre un formato reality, trabajó sobre niveles de autenticidad sumamente importante y de alguna manera desafió las inercias. Creo que es una campaña que reconoció que, existiendo la hipótesis del balotaje, a la que la cultura política y el sistema político argentino no estaba acostumbrado ni siquiera en el planteo de las estrategias, esta oferta política sí lo consideró. Por eso, de alguna manera, peleó contra las inercias establecidas, tuvo movimientos incluso de lo discursivo y desde lo medular, desde el discurso del propio Mauricio Macri, que fueron mutando, cambiando a lo largo de todo el proceso electoral. Fue una campaña de alguna manera sin hitos, como suele explicar algunos de los que formaron parte o diseñaron la campaña de Macri, y en general toda la campaña o en sí mismo el candidato fue el hito permanente o el hito estable. También fue una campaña electoral que produjo un debate sumamente interesante sobre el peso o no de las ideologías políticas existentes. Yo creo que la ideología está sumamente presente en la cultura política argentina y de alguna manera el resultado, con una mínima diferencia que prácticamente partió al país en dos, la diferencia final fue de 2,6 de Mauricio Macri hacia Daniel Scioli, representó de alguna manera la postura que los cambistas o los continuistas tenían varios meses antes de que el proceso electoral inicie. Por lo tanto, también desde este punto de vista se trató de una campaña que en parte continuaba con el léxico ideológico por parte del oficialismo y un léxico mucho más, yo diría, disociado de palabras claves que identifican la ideología en el sentido clásico,
y que se aproximó de algún modo a lo que algunos llamaron el discurso posideológico, cosa que no comparto, pero que sí incorporó de alguna manera conceptos como la revolución de la alegría o como elementos que de alguna manera aproximasen al discurso macrista a de alguna manera algún tecnolecto asociado a lo que representa la psicología positiva o por qué no también algún discurso evangélico, ¿sí? Un discurso muy positivista. Y en este sentido también podríamos agregarle una alternativa, yo diría, estratégica novedosa para Argentina, que tiene sistema de voto obligatorio, y es que Cambiemos pensó al país de una manera asimétrica, vale decir, apostó a las regiones urbanas hiperpobladas del centro del país, y el Frente para la Victoria tomó al país como un elemento único. Y en este elemento único evidentemente se olvidó de ponderar qué regiones le podían ser estratégicamente mucho más útil o redituable desde el punto de vista electoral. Asimismo, quizás otro elemento sumamente importante es, o fue en todo caso, la idea del manejo de expectativas, en el sentido de que el Frente para la Victoria de alguna manera no supo traducir su estrategia en expectativas, y en el caso de la primera vuelta, en donde resultó victorioso, fue una victoria con muchísimo sabor a derrota, ¿sí? Por lo tanto, fue una campaña novedosa, fue una campaña sumamente interesante que en sí mismo se constituye en un hito histórico hacia adelante, que todavía desde el punto de vista de la oferta política no termina de acomodar algunas cuestiones como el equilibrio de género. Creo que Argentina todavía está absolutamente desequilibrada hacia un machismo dominante en la política. Sin embargo, Cambiemos supo matizar esto desde el punto de vista de la oferta de la vicepresidenta de Mauricio Macri, o también de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que fue sin lugar a dudas uno de los aportes más importantes para el triunfo de Mauricio Macri, y sin lugar a dudas también un hecho absolutamente novedoso que impactó en el caudal de votos de Cambiemos en todo el país. Es decir, que hay muchísimo para aprender todavía de esta elección, que está muy fresca para quienes la estudiamos, pero sin lugar a dudas no fue una elección más, no solo por quién ganó, sino por cómo ganó, y seguramente también lo que queda claro es que esta campaña representa el tránsito de un siglo a otro, y es la primera campaña que desde mi punto de vista se ubica en este nuevo siglo de una manera contundente. Quizás un hecho final e interesante para rescatar es que la política son ciclos, la historia de la política son ciclos, y muchos no lo quisieron ver, sobre todo tras 12 años de un gobierno con alta intensidad desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad y la oferta política, pero sin lugar a dudas hacia adelante me parece que la capacidad analítica de quienes toman decisiones adentro de un partido político también es reconocer esta idea de que la política se hace en ciclos y que los ciclos no son iguales. Por lo tanto, luchar contra las inercias, pensar que las estrategias pueden ser cambiantes, es de alguna manera un modo de reconocer lo que son las campañas políticas contemporáneas.